Hola, soy Jorge Cuba, analista del discurso y gramático. Hoy desde México, José Pérez pregunta que por qué el sacerdote en la iglesia dice hablar en nombre de Dios y usa a la Biblia como la palabra de Dios y no fue escrita por Dios sino por otras personas. Dice, no fue escrita por el propio Jesús, fue escrita por otras personas, 40 más o menos, y la mayoría de ellos hablan sobre el mismo asunto. Esto es algo interesante. El libro de la Biblia en sí es fascinante, no solo desde el punto de vista religioso para quienes creemos en la existencia de Dios, y no, siempre digo yo no creo, yo estoy seguro de su existencia, ¿no? Bueno, creer es dudar desde el punto de vista semántico. Pero hablemos de la Biblia como elemento discursivo, como estructura discursiva de comunicación del receptor, es decir, el creyente, y el emisor, que en algún caso es una persona que escribió inspirada bajo la palabra, bajo la influencia divina. Veamos, hay dentro del discurso los llamados canales del habla. Esos canales del habla se establecen cuando los textos son directos, por ejemplo, cara a cara. Cuando está hablando María con Juan, están cara a cara. Hay unos también que son muy directos, es cuando hacemos una llamada en tiempo real por teléfono. Es decir, estoy hablando con Juan y Josefina, que están uno en México y el otro en Buenos Aires, y se están comunicando a través del teléfono. Pero hay imágenes hay canales que son directos que varían de acuerdo con las circunstancias en las que se presentan. Es decir, no es lo mismo una llamada telefónica sin imagen que una videollamada. ¿Por qué? Porque la videollamada implica además la lectura de lo no lingüístico, de lo que nosotros llamamos paralingüístico. Es decir, en el discurso no solo se establece una relación entre lo que hablamos en el texto, sino todo lo que conlleva nuestra imagen corporal, nuestra posición, nuestros ademanes, el tono de la voz, incluso la forma de vestir y el lugar donde estamos. Todo eso implica una serie de informaciones que aportan detalles de lo que se está refiriendo el interlocutor cuando habla. Ahora bien, hay otros tipos de canales diferidos en el espacio. Por ejemplo, la radio, que son emisiones en directo, la televisión, aun cuando hay emisiones de radio y de televisión que pueden ser diferidas, es decir, pueden ser grabadas y colocadas a un espacio de tiempo determinado, en un espacio de tiempo determinado, en el cual pueden ser recibidas por el receptor sin que haya una cronología coincidente en tiempo y espacio. Pero sin embargo, por ejemplo, en diferido, una cinta de audio video que se envió a un familiar o un amigo, está muy de moda lo de los mensajes de WhatsApp grabados, ¿ok? O que los puedo enviar a las 7 de la mañana y alguien escucharlo a las 12 del día siguiente y no hay ningún problema. Bueno, salvo que sea una emergencia, pues, y no se logre determinar a tiempo la situación. Pero el uso diferido en el tiempo se ha puesto muy de moda en este momento en el discurso de la Internet, en el mundo web. Todo esto, incluso lo que yo estoy haciendo en este momento, son mensajes que estoy grabando en diferido para que usted lo pueda escuchar hoy, mañana o siempre, cuando usted lo desee. Lo importante es que tengamos claro que en ese mundo de diferimiento temporal, cronológico, hay una serie de cosas que han pasado a ser en este momento contemporáneo una relación de tiempo y espacio que nos va a permitir entender
la respuesta a la pregunta que nos hacía el amigo suscriptor. La Biblia fue un texto que se escribió hace miles de años, cientos de años, ¿no? Sin embargo, cuando se escribe un libro, el lector y el escritor no están juntos cronológicamente, no tienen por qué estarlo. De hecho, un escritor cuando redacta sin saber quién lo va a leer, sin conocer quién va a ser el receptor de su mensaje. Y eso sucede con la Biblia. Y por eso la Biblia, como texto sagrado, ha cambiado no en su texto, sino en la interpretación que se hace de ella, de acuerdo a cómo ha cambiado el discurso social. Es decir, las mismas escrituras que se usaron en la época de la Inquisición para quemar brujas, son las mismas escrituras que estamos leyendo hoy. No hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? En la interpretación que socialmente nosotros hacemos desde el discurso que hemos construido. Hoy construimos un discurso religioso totalmente distinto al que se construyó en la Edad Media. ¿Y por qué? Porque hemos ido evolucionando como sociedad y ya comenzamos a ver algunas cosas un poco más agradables dentro de lo que se manejaba en las escrituras. Por ejemplo, él me decía en la pregunta que a él le preocupaba el Apocalipsis, porque el Apocalipsis para él reflejaba miedo, pánico. Y yo digo, bueno, el Apocalipsis en realidad es el libro de las revelaciones, porque Apocalipsis significa eso, revelaciones. Es decir, lo que está por venir. Eso no quiere decir que lo apocalíptico, que se ha comenzado a denominar así a todo lo malo, o sea que todo lo que se revela sea malo. Hay revelaciones muy buenas. Por ejemplo, cuando tu esposa te dice, mira, vamos a ser papás, una revelación hermosa, una revelación linda. O cuando te ganas el premio de la lotería, es una revelación bonita. Y eso es parte de ese tipo de cosas. Claro, el apocalipsis que nos presenta la Biblia es un poco más complejo. Ahora, ¿cuál es el sentido de que el sacerdote o el pastor te diga que habla en nombre de Dios? Habla en nombre de Dios porque se supone desde la tradición religiosa que la Biblia fue escrita bajo inspiración divina. Y como está escrita bajo inspiración divina, entonces todo lo que dice allí nosotros como religiosos, como creyentes, lo asumimos como palabra de Dios. Entonces es indudable para nosotros que es Dios quien está hablando a través de ello. Sin embargo, tenemos que aprender que la Biblia es un libro, es un texto, y que además como texto, como cualquier texto que está estructurado dentro de un discurso, que es el discurso teológico, tiene recursos literarios y recursos que pueden estar influenciados también por el discurso social de la época en la cual fue escrita. Recordemos que no fueron escritos todos los evangelios al mismo tiempo y que además no todos los libros de la Biblia que conocemos son los evangelios que existen. Existen también los evangelios apócrifos. Siempre digo, sería muy interesante leer los evangelios apócrifos. Les invito a leer el de Enoch y el de Jesús, que son para mí de los más hermosos. Sin embargo, bueno, cada quien puede hacer una interpretación del discurso que la Biblia establece a través del propio discurso personal. Por eso asumimos que Dios nos habla a través de la Biblia. Cuando alguien busca ayuda, generalmente dice, bueno, voy a consultar la palabra. No sé si han escuchado eso. Ustedes leen la Biblia y siempre van a encontrar una respuesta, porque la Biblia está escrita en una clave especial en la cual siempre va a haber una respuesta para cualquier pregunta que usted haga. Y si usted no tiene esa respuesta inmediata, directa en el texto, su mente
su inconsciente va a comenzar a decir, ¿será que Dios me quiere decir esto o me quiere decir esto otro? Es una forma, ojo, desde el punto de vista del discurso que yo le estoy dando. Ahora, como cristiano católico, yo le digo, es Dios quien está hablando. Es difícil, muy difícil como analista del discurso, separar mi condición de analista y mi condición de cristiano católico. Porque creo en Dios, pero hago ciencia. Si te interesa este tema o algún otro y si tienes más preguntas como el amigo mexicano que nos escribió, bueno, simplemente haz lo que hizo él. Escribe en la cajita de comentarios, dime qué necesitas saber, dime sobre qué quieres que hable. Y aquí lo discutimos, aquí hablamos y entablamos una relación uno a uno en diferido, un canal diferido. Más adelante, si todos están de acuerdo, podemos hacer incluso algún webinar para responder preguntas en relación con los temas que hemos tratado o con otros que quieran tratar. De todas formas, en diferido también como canal está mi libro que se llama Gramática para Maestros y está disponible en Amazon y Hotmart para que cuando ustedes quieran hacerme el honor puedan consultar las ideas que están allí y podamos ponerlas en discusión también en diferido. Bueno, chao.